Gremio de la Construcción presentó un plan de reactivación que contempla la creación de 600.000 empleos en 3 años y que supone una inversión total de casi 23.000 millones de dólares. Es una propuesta complementaria a este acuerdo, este plan de emergencia que hemos estado comentándoles, que también dentro de sus elementos, el primero, la ayuda a las familias, la protección del empleo, también considera lo que es una reactivación cuando se den. Obviamente se ha establecido desde el Ministerio de Hacienda y también de los participantes de este acuerdo, se den las condiciones sanitarias para poder ir reactivando la economía en los distintos sectores. Vamos a hablar justamente de esta propuesta a esta hora junto a Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Patricio, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. En la introducción yo lo comentaba, ustedes lo proponen como una propuesta económica complementaria a esta que ya hemos ido conociendo y que va a tener distintos elementos, ya sea administrativo o legislativo. Y dentro del plan del gobierno, acordado con la oposición y los partidos políticos, está justamente el tema de la reactivación. Ahí va a ser bien relevante, como siempre se ha dado en las crisis económicas. Aquí hay una crisis económica distinta porque no es económica propiamente tal, sino que es sanitaria con efectos económicos, la inversión pública y la inversión privada. Y la infraestructura, que es un peso relevante en la construcción, también es súper relevante. Ustedes ya le ponen cifras, hablan de una inversión por más de 22.600 millones de dólares, creación de 600.000 puestos de trabajo. ¿Cómo llegan a esas cifras y a esa proyección? Bueno, efectivamente, Nicolás, como tú mencionas, esto es una propuesta complementaria. Uno de los 3 capítulos del acuerdo que todos conocimos durante el fin de semana es desarrollar un plan de reactivación, plan que se tiene que alimentar de inversión pública e inversión privada. Es por eso que nosotros permanentemente estamos monitoreando la cartera de proyectos en los distintos ámbitos de la construcción, ya sea vivienda o infraestructura, y lo que hemos hecho es priorizar estos proyectos en función de los objetivos que consideramos que son los relevantes en estos momentos, que son básicamente la generación de empleo, el poder dar solución a demandas sociales que tienen relación con las mejoras en infraestructura y también aportar a la solución de una de las crisis que estamos viviendo, como es la crisis hídrica. Cuando nos planteamos ese objetivo, empezamos a priorizar las distintas propuestas y eso nos dio en un consolidado la oportunidad de poner a disposición la generación de 600.000 puestos de trabajo para un periodo de los próximos 3 años, lo que queda el 2020, 2021 y 2022, y para eso entendemos que tiene que ser construido con una batería de proyectos que sean rápidamente ejecutables. Aquí no son proyectos que son una ilusión de ser ejecutados, sino que son proyectos que están a disposición de ser ejecutados. Patricio, en ese contexto, ¿qué porcentaje obedece a proyectos pendientes, o sea, proyectos que estaban en carpeta o que se estaban desarrollando desde la vivienda y la infraestructura, y cuántos a proyectos nuevos, considerando que la inversión pública, por ejemplo, ya se entiende, va a requerir una serie importante de proyectos que no estaban contemplados? Aquí también el gobierno ha establecido de que, desde el punto de vista de poder generar una radiografía, una carpeta de proyectos ya existentes, hay que darle un poquito más de velocidad cuando se den las condiciones sanitarias para esta reactivación, claramente. Bueno, todo esto, como te mencionaba, todos estos proyectos son proyectos que ya han pasado sus etapas de diseño y aprobaciones de permisos, por lo tanto están en la línea de la pronta ejecución. Aquí lo que hay que acelerar son procesos de inicio o la toma de decisiones para que esto ocurra. Y también, por cierto, si es que hay una combinación con inversión privada, el acceso a financiamiento. Repito, esto no lo hemos construido con respecto a ilusión de futuros proyectos, sino más bien viabilizar aquellos proyectos que están ahí a puertas de ser ejecutados. Solamente como mirada global, el 65% de la inversión, que es la palanca para poder salir de esta crisis, viene de la construcción, digamos, lo que se materialice en construcción. Por eso es la importancia de tener este plan a disposición, que como tú mencionas, en su global suma una inversión por 22.600 millones de dólares, con una alta componente que viene de inversión privada. O sea, aquí nuevamente la fortaleza de este plan es recurrir a algo que ya es conocido en nuestro país, que es la alianza público-privada, y que estoy seguro que va a ser el camino para poder salir adelante de esta crisis. Claro, y de hecho las cifras para hacer un poco el paralelo entre lo público y lo privado, están en la misma línea, digamos. Aquí estaba leyendo la propuesta, 10.290 millones de dólares en inversión pública, que es bastante amplia, y 12.310 millones de dólares en inversión privada. Es decir, los dos componentes van a ser súper relevantes en esta propuesta que ustedes plantean y que esperan tenga recepción por parte del Ejecutivo, ¿no?
Así es muy importante. Aquí no están considerados proyectos de gran envergadura bajo el mecanismo de concesiones, que es donde más se inyecta recursos privados, porque son proyectos que toman en su diseño, aprobación de permiso, previo a la ejecución, su tiempo que excede a este Pueden llegar a 5 años por lo bajo, de los digamos. 3 años. Exactamente. Y respecto a los recursos públicos, que es una de las preguntas que hemos recibido, aquí se compone de distintas fuentes. Aquí hay presupuesto tanto regular de los ministerios como presupuesto extraordinario que puede, ¿no es cierto?, destinarse parte de la cantidad aprobada en el acuerdo, pero también los horizontes de tiempo de los recursos privados exceden los 3 años. O sea, por lo tanto, creemos que es una cantidad absolutamente asimilable por el Estado. Ustedes plantean la necesidad de un Plan Nacional de Infraestructura para la Reactivación. ¿Existe actualmente el músculo para desarrollar ese plan o ya iniciativas que se han hecho anteriormente en este contexto? Bueno, un contexto ahora es completamente distinto, pero en otras crisis donde también desde el gremio de la construcción se ha dado un punto importante. Recordemos que cuando hay crisis económicas, la política contracíclica, es decir, ir contra el ciclo, justamente se enfoca muchísimo en los proyectos de inversión pública, en la infraestructura. Efectivamente, a ver, hay una cantidad de proyectos importantes que están a disposición. Lo que no se ha hecho, tal vez el ejercicio consolidarlo y mostrarlo como un plan. Aquí no solamente, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, se requiere que los proyectos cumplan con aspectos técnicos, sino que también sean validados por los distintos actores de la sociedad. Hemos visto cómo, producto de no hacer de una debida forma ese proceso de validación, se han caído proyectos en el último tiempo. Por lo tanto, creemos que es bueno visibilizar cuáles son los proyectos, cuáles son los motivos que hay detrás de eso. También que sean construidos con las distintas miradas, no solamente la mirada central, sino también las miradas locales. Ese es el fondo de construir este plan, para visibilizar los proyectos, para que sean validados, para que tengan un proceso más rápido de tramitación sin dejar ninguno de los trámites o requisitos que se le pida sin cumplir, pero sí que tenga la opción de que esto sea un proceso más eficiente. Patricio, este es un plan que han estado, me imagino, trabajando hace un tiempo en la Cámara Chilena de la Construcción, se hace público el día de hoy. ¿Ya habían tenido acercamientos, conversaciones con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda por un lado, también me imagino por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que justamente atañe muchos de estos proyectos? ¿Ha habido una recepción? ¿Cuál ha sido la señal finalmente para este plan complementario que ustedes proponen? Sobre todo hemos tenido conversaciones con los ministerios sectoriales. Ya. Ahora creemos nosotros que podemos aportar con la mirada transversal. Aquí no solamente el Ministerio de las Públicas, Vivienda, sino que también el Ministerio de Salud, gobiernos regionales, etc. Lo que nosotros podemos aportar es con esa mirada que incluye a todos estos distintos actores y ponerlo a disposición para generar un impacto que va mucho más allá de lo que es la actividad propia del sector. Aquí lo que realmente nos interesa es poder aportar con la generación de fuentes de empleo, con la solución a estas demandas sociales que se relacionan con la infraestructura, como los déficits de vivienda, como los déficits que tenemos en equipamiento urbano o en algún ámbito de obra de infraestructura crítica, y también poder aportar a una solución en esta emergencia que estamos viviendo, que es una crisis hídrica que ya acarrea los últimos 10 años con déficit hidrológico, y que tenemos que ser capaces de poder dar una solución de aquí al corto plazo. Quiero ir a esos pilares, vivienda, infraestructura y la infraestructura para la crisis hídrica. Habían un plan, hay una Mesa Nacional del Agua, de hecho, que justamente estaba priorizando proyectos para enfrentar esta crisis hídrica, y muchos de esos son proyectos nuevos que estaban en carpeta y que obviamente por la crisis actual del coronavirus, la crisis sanitaria, se han tenido que dejar de alguna manera en un segundo plano. Se siguen trabajando, estuvimos conversando en algún minuto con el ministro sectorial, pero ¿ustedes ven que haya la posibilidad también de quizás de alguna manera abordar dos puntos? La crisis hídrica, que sigue siendo una crisis y sigue incrementándose, pero también aprovechar para la generación de empleos y nuevos proyectos acá. Está la posibilidad y es parte del plan. O sea, sin duda esto lo que está aquí en el plan no va a resolver la crisis hídrica, pero va a aportar a obtener una solución una solución más definitiva de mediano y largo plazo. Aquí, te insisto, tiene que haber la combinación de proyectos que apunten a esa dirección, pero también proyectos que tengan su grado de avance en su tramitación que permita ser ejecutado en el corto plazo. A ver, aquí hay una proyección súper importante, lo comentábamos al principio, Patricio, 600.000 puestos de trabajo nuevos en 3 años. Un poquito la pelota al piso. ¿Cuántos se han destruido en el sector de la construcción, pensando en lo inmobiliario, vivienda y también infraestructura, debido a los efectos de la crisis del COVID-19?
Bueno, nosotros según la estimación que creemos que en nuestro sector se van a desaparecer, ¿no es cierto?, 125.000 puestos de trabajo durante este año, de acuerdo a los niveles a la caída de inversión que proyectamos para nuestro sector. Es un resultado neto, aquí no contempla la migración de trabajos formales, dependientes, a trabajos por cuenta propia, y eso haría que la cifra aumente. Hoy en día también estamos viviendo las consecuencias de las medidas sanitarias con las paralizaciones de obra que esperamos que se retomen en la medida que la autoridad nos lo permita. Pero estamos en una situación crítica, el país está en una situación crítica en distintos sectores, por lo tanto creemos que el sector no solamente tiene que armar un plan para poder recuperar el terreno perdido en empleo en el propio sector, sino que también para poder aportar como fuente de trabajo de personas que antes se desarrollaban en otros sectores y que van a tener tal vez más dificultades de poder emplearse en el mediano plazo. Aquí la construcción, una de las características que tiene es que es una fuente de entrada al mercado laboral. No se requieren mayores validaciones para poder entrar, sino cierto grado de competencia y, por cierto, ganas de desarrollarse en una industria. Así que creemos que podemos ser un actor protagonista, como lo hemos hecho en otras crisis anteriores, en lograr ese objetivo. Claro, la gran desventaja, ventaja, dependiendo de en qué ciclo se está viviendo, Patricio, de la construcción, siempre ha sido que está íntimamente ligado a los efectos de una eventual crisis económica o una bonanza económica. Cuando hay una bonanza económica, el sector construcción lo hace patente, se nota. Al otro lado también, y esto es un contexto que se está dando al día de hoy. Hago la pregunta y hago ese contexto para lo siguiente. En el mercado de las viviendas, en el mercado inmobiliario, una demanda que prácticamente pueden haber algunas excepciones, pero está bastante paralizada por la situación económica del país, por las proyecciones también que se dan, también por la paralización de proyectos debido a las cuarentenas. Lo hemos comentado un par de veces también en conversaciones acá contigo. ¿Eso podría también tener un efecto en el mercado que logre de alguna manera impulsar en algún minuto la demanda? Lo pregunto directamente, por ejemplo, por el valor de las viviendas, un valor que aún se mantiene bastante alto. Ha tenido alguna fluctuación a la baja, pero es bastante marginal considerando la situación de demanda y también de paralización de proyectos que se ha dado. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? ¿Podrá llegar a bajar, por ejemplo, el precio de las viviendas, departamento o casa en este caso? Por ahora no vemos ese fenómeno. Sí que el precio se ha estabilizado y una leve tendencia hacia la baja, pero marginal, porque es cierto lo que tú mencionas, ha caído la demanda, pero también la oferta venía cayendo y venía cayendo hace un tiempo atrás. Por lo tanto, ambas curvas están un poco cruzándose en la misma tendencia. Nosotros en realidad no vemos, pueden haber situaciones puntuales o de nicho donde se observen algún tema relacionado con una baja de precio mayor, pero cuando uno lo ve a nivel agregado, no ve una tendencia más allá de la estabilización de los precios. Ahora, en este plan que nosotros proponemos, no solamente está en función de generar la oferta, sino de también estimular la demanda. Y eso también se ha hecho en crisis anteriores y ha obtenido muy buenos resultados. Por lo tanto, tiene que haber una combinación de los dos ámbitos. Bien, Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes.